En Venezuela sabemos que es obligatorio publicar el documento de registro de una empresa en una publicación especializada, pero sin papel en el país, cumplir con este compromiso es una locura. Con Publimercantil se acabó este suplicio. Publimercantil es el primer periódico mercantil digital de Venezuela que te permite desde casa y con rapidez cumplir con esta obligación. Solo entras a publimercantil.com, te abres una cuenta, subes los documentos de tu empresa y registras el pago. Y así, en menos de 24 horas, tienes lista tu publicación para descargarla e imprimirla en tu propia computadora las veces que necesites. Publimercantil es el periódico mercantil de los nuevos tiempos. No detengas el registro de tu empresa por una tontería. Publimercantil, si te publica. Una nueva conversación con Marcelo Croato, que siempre, Marcelo ha terminado siendo una cosa así como mi psicólogo o mi paño de lágrimas tradicional, porque yo no sé por qué, pero yo los martes estoy de un humor de perros de tal magnitud que paso primero un periodo de terapia con Marcelo antes de empezar el programa. Y tengo que revisar eso. Algo pasa mis lunes que yo los martes amanezco con el humor de perros. Tiene que haber algo, tiene que haber alguna razón, porque lo normal es lo otro. Lo normal es que la gente tenga mal humor los lunes porque está comenzando la semana y entonces qué fastidio volver a trabajar y tal. Pero no, a mi problema es con los martes. Marcelo, buen día. Buen día, Daniel. Buenas tardes, buenas noches, según donde nos estés escuchando. Bueno, tenemos por supuesto una cantidad de pruebas. Me dicen que no me veo yo. Vamos a ver. Indíqueme, por favor. Ok. Si es que tenemos en vivo, por supuesto, a nuestros suscriptores de Patreon, patreon.com/delaraf. Todos los suscriptores del plan Full tienen la oportunidad de estar con nosotros en todos mis programas, en todos los programas de mi canal, en vivo, mientras estamos grabando. Bien. La semana pasada yo tuve un encuentro cercano del primer tipo con una persona bastante desagradable. Y mire que en esta vida yo he tenido, y en esta profesión y en este oficio, yo he tenido contacto con gente gentuza y con gente de muy mal proceder. Una de las personas más detestables que yo últimamente he conocido por su actuar público es esta señora que está promoviendo el odio contra los venezolanos desde su puesto político en Panamá para ocultar, o sea, ha tomado ese tema como bandera. Una cosa tradicional en el demagogo latinoamericano, que cuando tiene un cadáver en el closet decide agarrar un tema que genere titulares para que la gente se le olviden sus falencias, sus carencias y sus delitos y actuaciones. Esta diputada panameña, Zulay Rodríguez, la semana pasada, semanas pasadas, hemos seguido exponiendo lo que es su labor de ataque a la nacionalidad venezolana, el ataque contra los venezolanos. Y por supuesto, bueno, piedra va y piedra viene. Pero más allá de todo eso, nosotros hacíamos un programa donde exponíamos cómo la señora tiene unas acusaciones en su contra por comportamiento, por deficiencias éticas, ¿no? Podríamos decir, Marcelo, en su comportamiento como abogada. Y a ti te llamó la atención el asunto, porque estamos hablando de que es una señora que no solamente es una política, no solamente es que es una dirigente del partido de gobierno, sino que ella es abogada, y siendo abogada está teniendo unas actuaciones que podrían ser revisadas desde el punto de vista ético, en tu opinión, ¿no? Sí, me impresionó mucho cuando hiciste el programa, porque esta mujer viola toda norma de ética profesional. Uno como abogado se debe a su representado, a su cliente o su representado, porque uno puede que no esté cobrando, pero uno está actuando en nombre de alguien y se debe a esa persona. Esta persona está confiando en uno y uno tiene que darle la mejor defensa y sobre todo la más leal,
de las defensas. Yo puedo equivocarme en una defensa, lo que no puedo es fallar a propósito, porque son cosas en las cuales, bueno, a mí no me pasa nada. Casos se ganan, casos se pierden, pero la otra persona puede perder todo. En el caso de nosotros los penalistas, pues una mala defensa puede representar que un inocente termine años y décadas preso. Entonces, uno tiene que hacer lo mejor posible y sobre todo a conciencia. Si uno se encuentra con algo que no conoce bien, buscar un especialista y jamás ponerse uno a trabajar en contra del representado, en contra del cliente. Por supuesto, uno debe contar con la lealtad del cliente también. Yo siempre le digo a mis clientes, dime la verdad, porque si no me la dices, yo puedo hundirte con una solicitud que no te convenga. De hecho, me sucedió con uno que no me dijo la historia completa y cuando hice los alegatos del tribunal, solicité una prueba, la prueba lo hundió totalmente. Y él me dice, es que me dio pena decirle. Digo, bueno, te felicito por tu pena porque estás hundido y es tu problema, no el mío. Yo me voy a dormir a mi casa esta noche, pero tú no vas a ir a dormir a tu casa en años por tu culpa, pero que no sea por mi culpa, porque yo no quise hacerlo, porque yo le fallé a esa defensa, siempre y cuando el cliente sea leal conmigo. Claro. Ahora, ¿qué ves tú como más craso dentro de las graves actuaciones de esta señora, que desde el punto de vista político, desde el punto de vista hasta humano, bueno, inclusive estamos hablando de promoción al odio y todo lo que eso conlleva? Que por cierto aquí no hay, yo no sé por qué, Marcelo, y tú y yo que estamos en este momento en Europa y que este continente es tan sensible al tema, yo no sé por qué razón hay una especie de ignorancia impuesta o ignorancia, o digamos que hemos optado por ignorar lo que significa el tema del odio y la promoción del odio y a dónde puede conllevar algo como eso en función de las experiencias que han tenido otros países. Yo hablaba en estos días con mi hermano sobre unos reportajes de Pérez Reverte. Pérez Reverte fue corresponsal de guerra en la guerra de los Balcanes. Y Pérez Reverte acompañó a las tropas españolas que formaron parte de la coalición de la OTAN de la ONU, de los cascos azules, para intentar poner fin a la guerra de los Balcanes, que nosotros, yo entiendo que tú también estás al tanto de lo que toda esa guerra significó. Y recordábamos cómo un soldado español, Marcelo Alberto Pérez Reverte, le preguntaba qué era lo que él más le llamaba la atención de esa guerra a un soldado español. Y el soldado español le dijo, el odio. El odio. Pero, ¿qué significaba el odio? Bueno, que tú estabas aquí de este lado, donde había un grupo de ciudadanos, porque era una guerra civil en armas, peleando contra otro grupo de ciudadanos allá, donde estaba el líder de este bando, era el hijo del líder del otro bando. Cosas de ese nivel. O sea, la gente pareciera que no entiende que un discurso de odio que se institucionaliza termina convirtiéndose en fuente de tragedias. Y normalmente esas tragedias son violentas. O sea, pasar toda la vida machucando una idea, como pasó, o una idea de división en función de la religión o de la raza, como se vivió en los Balcanes, terminó en una tragedia donde prácticamente desaparecieron los Balcanes. Entonces, aquí en América Latina lo tomamos como una cosa alegre. Entonces tenemos a esta señora diciendo todas las barbaridades que dice. Ella piensa que son palabras al viento, sin saber qué está causando eso en las psiques de sus seguidores, ¿no? Entonces mi pregunta es, desde el punto de vista de un abogado, ¿dónde ves tú lo más grave desde el punto de vista ético que esta señora está cometiendo? Fíjate. Respecto al problema de los Balcanes, una de las cosas que hay que decir es que hay varios grupos que han sido antagonistas por casi 1000 años. Sí. Los serbios, los musulmanes de Bosnia y los croatas, de los cuales desciendo yo. Exacto. De hecho, mi apellido es la forma italianizada de decirle a los croatas.
Que por cierto, Croato viene de croata. un inciso allí como diría mi Homero Simpson, no de erudito, sino de eructito. La palabra corbata desciende en efecto del croata, del crobato, del cravate, se dice en alemán, porque en el antiguo, bueno, en el milenario, centenario, ¿no? Casi milenario o más que milenario, uniforme militar de los croatas, usaban una corbata. Son los inventores de esa. Entonces quedó como el uso, es una corbata, ¿no? Una corbata. No sé si hay alguna otra vestimenta que, creo que sí, hay algunas otras vestimentas que reciben el nombre de la nacionalidad de las que salen, pero ya eso te da una idea, Marcelo. O sea, que se les diga que lo más famoso que le ha dejado Croacia, el pueblo croata del mundo, sea una vestimenta de guerra. Ya te da una idea de cuál es la vida que ha habido ahí en los Balcanes. O sea, ya esto es una señal, ¿no? Bueno, fíjate que ahí hay muchas diferencias, porque los croatas eran católicos, los serbios eran ortodoxos de origen eslavo y los bosnios eran musulmanes de origen turco. Entonces, tenían sobradas razones para tener diferencias y hubo choques porque los croatas eran un pueblo más, los serbios eran un pueblo más nómada, los croatas no, era un pueblo más nacionalista. Hubo roces cuando se encontraban porque yo quiero tus tierras, yo necesito llevar mis animales, pero esta tierra es mía. De repente llegaron los turcos en la Edad Media, invadieron la zona. De hecho, Dalmacia, la costa dálmata, de donde vienen los famosos perros, también había mercenarios que peleaban por la cruz. Entonces, es una guerra que tiene muchos años. Los croatas siempre quisieron ser independientes, que quisieron liberarse. Al finalizar la guerra, a alguien se le ocurrió inventar un país que no tenía ninguna relación un grupo con otro, inventaron Yugoslavia. Segunda Guerra Mundial, los alemanes decidieron que al invadir había que aprovecharse de que se detestaban unos a otros, y como los serbios tenían el control del país, cosa que no les gustaba a los croatas, apoyaron a los nacionalistas croatas y la guerra se le fue de las manos a todo el mundo. Así siguió, y la guerra de la ex Yugoslavia fue una continuación de la Segunda Guerra Mundial en los Balcanes, todos contra todos, donde... Claro, un todo contra todos, pero fíjate tú, desde el final de la primera etapa de esa guerra hasta el inicio de la segunda, ¿qué pasó? Un discurso de odio donde un grupo diciendo va a llegar el momento en que vamos a pelear contra ellos, los vamos a matar, los vamos a exterminar y los vamos a acabar y los vamos a sacar de nuestra tierra y ustedes no merecen la vida, etcétera, etcétera, durante 50 años. Tú pasas 50 años en eso. Mira, cuando llega el momento del vamos, y cuando llegó, las historias que hay de los Balcanes son horribles. Entonces, por eso es que pero esa historia no la saben. O sea, esa historia no sé, esas cosas en Latinoamérica no se entienden y se dejan pasar. Entonces, aquí esta señora puede estar tranquilamente hablando de la variedad de los venezolanos y nadie le para, como si es una cualquier cosa. Yo no creo que sea cualquier cosa, de verdad. No porque yo sea venezolano, sino porque la impunidad con la cual la señora está actuando, sin que nadie la detenga, me parece verdaderamente grave. Sí, es gravísimo. Lo que pasa es que en América no se dieron casos como esos de la ex Yugoslavia, donde realmente cada grupo trató de exterminar al otro. Y exterminar es muy en serio, no es una forma de decir. Las matanzas fueron terribles durante muchísimos años. En la Segunda Guerra Mundial, pues cuando llegaban los chetniks serbios a un pueblo de croatas, mataban a todos los que podían. Entonces los croatas salían, los Ustasha, y buscaban un pueblo serbio y mataban a todos, pero decían, bueno, ustedes mataron a los nuestros, nosotros a ustedes. Y cuando podían venían los bosnios, que tenían una división SS, la Handschar, una división nazi, pero además de todo estaban los partisanos titistas, comunistas, ateos, y bueno, fue un desmadre como no nos lo podemos imaginar en América. También en África hubo casos similares donde los medios de comunicación incitaban al odio en las guerras entre una tribu y otra. En
se me fue. Ruanda. Bueno, En Ruanda. En Ruanda, perdón. Famoso caso sí. En Ruanda de la radio Mil Colinas y el caso un caso que está vivo todavía, porque están vivos los sobrevivientes y están vivos los participantes. Acaban de agarrar al tipo que por cierto, es una cosa macabra. Acaban de agarrar al tipo que, por cierto, esto es para los que creen que la cuestión del odio es mamadera de gallo. De la palabra al hecho, acaban de agarrar al tipo que fue el financista de la guerra, a que se tiene como el financista de la matanza, porque fue un personaje que en medio del alebrestamiento de una parte de la población en contra de la otra parte, financiaba la emisora Radio Mil Colinas, donde se lanzaban los mensajes de odio en contra de la minoría racial Tutsi. Y además, el señor está comprobado que el señor mandó a comprar los 500,000 machetes. ¿Eso es lo que manda a comprar 500,000 machetes? Tú no mandas a comprar 500,000 machetes para picar caña. Eso es mentira. El señor compró 500,000 machetes, un contenedor de 500,000 machetes, y fue el encargado, o sea, que los 500,000 machetes para ponerlos al servicio de los que iban a ejecutar las matanzas o de los que iban a iniciar la matanza. Repartieron machetes, ¿vale? Ese señor lo acaban de agarrar en Francia, porque el señor estaba huido desde el 94, imagínate. Lo agarraron en Francia escondido, haciéndose pasar por un refugiado camerunés, un tipo que tiene más de 80 años, y con más de 80 años vas para el banquillo. O sea, olvídate de eso. Olvídate de eso. Entonces, a mí lo que me sigue llamando la atención, Marcelo, es cómo en América Latina tú tienes a una Zulay Rodríguez y tienes a una alcaldesa de Bogotá o a unos tipos ahí en Perú diciendo las barbaridades que dicen sin entender qué significa lo que están haciendo. O sea, están sembrando el odio y además falsamente, porque si me dices es que es verdad que todos los venezolanos que fueron a Colombia son delincuentes y están matando colombianos, yo te entendería lo que estás diciendo, pero además de todo es mentira. Tenemos a Claudia López en Bogotá y a Daniel Salaverry en Perú exacerbando el odio. Y hace unos días la directora de Migraciones en Argentina, Kachanowski, si mal no recuerdo el apellido, ahorita lo busco y lo confirmo, también asomó que había habido problemas, que habían dejado entrar venezolanos sin identificación y que había aumentado la delincuencia. Cuando con lo que cuesta llegar a la Argentina son muy pocos los venezolanos delincuentes que pueden llegar hasta allá. Siempre hay uno. O sea, eso es inevitable. Si me dicen que un venezolano mató a un argentino, te lo creo de entrada, porque no somos santos y siempre hay uno que se desvía. Pero la realidad es otra. Entonces se exacerba ese odio que en Argentina no ha calado, porque siempre he dicho, es un país extraordinariamente hospitalario, porque los argentinos descendemos de los barcos, porque todos los argentinos tenemos un antepasado que llegó en barco. En mi caso, mi padre, mis dos abuelos, los padres de mi padre, son hijos de inmigrantes por padre y madre, así que ahí no hay nada que hacer y es lo usual en Argentina. La gente allá no puede señalar, porque dice, ¿cómo te señalo por extranjero cuando mis bisabuelos o mis abuelos también lo eran? En Perú no debería suceder, pero se ha exacerbado el odio. Panamá, las últimas veces que fui no me pareció un sitio especialmente hospitalario, pero tampoco me pareció desagradable. Sin embargo, esta mujer está exacerbando esos odios y si llega a haber persecuciones contra los venezolanos, como ha habido algunas en Perú y como quizá llegue a haber en Colombia, porque hay gente muy violenta en Colombia, grupos guerrilleros que pueden aprovecharse porque saben que los venezolanos que están en Colombia son enemigos de Nicolás Maduro y por lo tanto son enemigos de la FARC, del ELN, todo eso, representan lo contrario, muestran el fracaso de sus ideas, podrían emprenderla contra nuestra gente. Es un crimen de odio que puede ser juzgado en La Haya. Pero lo más lógico es que los mismos países juzguen a estos degenerados que están incitando al odio contra unos refugiados que el problema que tienen es que son pobres, porque si fueran ricos les darían la bienvenida, porque fueron los boliburgueses a Panamá y les abrieron los brazos, los invitaron, qué maravilla, gracias a ustedes, lo mismo en cualquier otro sitio, pero como han llegado también los venezolanos que son la clase media extraordinariamente empobrecida, ya convertida en pobres, y los pobres que han llegado caminando, pues ellos no son buenos, no son simpáticos, no nos sirven porque ellos no vienen a traer dinero, sino que incluso puede ser que necesiten ayudas.
se exacerba el odio contra ellos y todo esto es responsabilidad de esos políticos que pueden y deben ser juzgados o por sus tribunales naturales o por los tribunales internacionales. Y no es mucho más grave, por ejemplo, en el caso de Zulay Rodríguez, que una mujer siendo abogada, o sea, una persona que debería estar del lado del derecho, del lado de la ley, se intenta más bien utilizar la ley para estigmatizar a otra nacionalidad, para cometer un delito. O sea, estamos hablando de una persona que está torciendo, porque inclusive está promoviendo una ley que es abiertamente antivenezolana, ¿no? Y es inconstitucional. No conozco la Constitución de Panamá, pero todas tienen principios generales que son similares, como igualdad de todos, igualdad ante la ley, no discriminación, una cantidad de cosas, y lo está promoviendo. Eso, ella tendría que saber como abogada que eso va en contra de los principios del derecho que hemos aceptado en nuestros países occidentales. Claudia López tiene que saber que lo que está haciendo está mal, porque si es lesbiana y ha sido perseguida, ha sido estigmatizada, pues tiene que saber que eso está mal, porque ella está haciéndole a otros lo que a ella supuestamente le hicieron y no le gustó. Daniel Salaverry, peor aún, tengo entendido que es nacido en Venezuela, hijo de peruano, se fue a Perú, pero nació en Venezuela. Entonces, está bien, quizás no te sientes apegado a esa tierra, pero un mínimo de respeto por el pedazo de tierra donde naciste, es decir, no voy a señalarlo, yo no voy a tomar esa prédica antivenezolana, porque a fin de cuentas, él también tiene una partida de nacimiento que dice venezolano. Aunque no quiera, aunque no le guste, no quiera. Porque él no escogió dónde nacer, a nosotros tampoco. Y eso es un poco lo que deberían ir. La verdad es que aquí revisar estos temas sobre todo porque yo veo que la gente como que no entiende, como que no está hablando otro idioma, pero no me estás escuchando que la gran mayoría de las peores guerras que se han vivido en el mundo han empezado por un discurso. Siempre un demagogo hábil con la palabra inicia la guerra. Lo vimos en la Primera Guerra Mundial, donde todos por los discursos terminaron yendo a la guerra sin saber por qué, y todos creyendo que la guerra iba a terminar en un mes. Tardó 4 años y 20 millones de muertos. La Segunda Guerra Mundial, por los discursos de demagogos como Hitler, como Mussolini, como Stalin, que todos, como Togo y los militares japoneses, que todos buscaban la guerra, y por culpa de pusilánimes, entre los cuales encabeza la lista Neville Chamberlain, primer ministro británico, que es el mayor responsable del inicio de la guerra, porque hizo todo lo posible por darle tiempo a Hitler, al darle todo lo que pidió. Entonces, estos demagogos, con sus discursos, van creando ese odio. Por ejemplo, uno estudia la Alemania nazi, cómo los discursos fueron alentando a la gente a odiar a los judíos, y uno ve, los alemanes son gente culta, son gente educada, son gente formada, han dado grandes cerebros al mundo, filósofos, científicos, y uno dice, ¿cómo es posible que hayan llegado a lo que llegaron? Bueno, por un discurso de odio de alguien muy hábil, quizá una de las personas más hábiles que ha habido en la historia para manejar las masas, ha sido Adolfo Hitler. Creo que como él no ha habido otro. Pero fíjate que era realmente... acabo de ver un estudio por una iniciativa que se está haciendo en Austria contra el antisemitismo, contra la discriminación en general en las aulas de clase. Está haciendo una iniciativa bien interesante allí. Y hay un estudio europeo donde le preguntan a la gente que si tendría algún problema con tener un vecino judío. Entonces, ningún problema, le es indiferente o sí tendría un problema. En Alemania la respuesta es que le es indiferente, porque en realidad en Alemania eso es parte de tu vida personal. Tú no tienes que decir qué religión eres. O sea, eso no es problema de la gente. Ni el partido por el que votaste, a menos que tú lo quieras decir, ¿no? En la Europa occidental no les importa. ¿Les es indiferente o sí les gustaría? En la Europa del Este, donde estaban los campos de exterminio. Estoy hablando en Polonia, Chequia, Hungría, Rumania, para allá adentro. Bueno, cuando tú ves las respuestas,
No, no me gustaría tener un vecino. Es decir, esas cosas, por mucho, sí, en Alemania se ha hecho un proceso grande, pero recuerda que estos países pasaron de la Segunda Guerra Mundial, entraron al comunismo y y cayó la cortina de acero. Los procesos de regeneración histórica y los procesos de regeneración de la sociedad que se vivió del lado occidental no se vivió del otro lado de la cortina de acero. Y ahí todavía se están cosiendo esas habas y se ven situaciones terribles. Por eso es que es tan delicado el asunto. Porque hay demonios que la gente cree que están muertos, no están muertos, están ahí. Vienen, los invocas y terminamos entonces, bueno, metidos en un polvo, sentados en un polvorín, como normalmente se puede estar en un territorio como Europa, donde sí, cómo no, hay unas cosas maravillosas, pero si aparece alguna vez, entonces un demagogo en el momento preciso, en el momento menos indicado, en la condición menos indicada, se une el hambre con las ganas de comer y termina metido entonces, otra vez, con un tipo con un cuchillo entre los dientes, insuflándole el ánimo a los demás y un animal comprando 500.000 machetes, como pasó en Ruanda. Entonces, mejor, imagínate tú. Pero bueno, Marcelo, creo que ha sido una buena conversación esta tarde. Gracias. No, gracias, Daniel. De verdad que fue interesante, más allá de lo que yo había pensado cuando te comenté el tema. Yo había pensado cosas más sencillas, pero me encantó hablar de esto y la responsabilidad que tenemos todos, que los abogados debemos iniciar por mostrar lo que es la ley para que estas cosas no se repitan. Así es. Gracias, Marcelo Crobato. Gracias a todos, amigos. Hasta la próxima.